Paz y bien, hermanos, vamos a terminar entonces de ver el Evangelio de San Juan. Habíamos visto en estas tres charlas, primero la introducción general al libro, luego la primera parte, la cual nos mostraba que la estructura del Evangelio tiene una intencionalidad bastante profunda y que va de acuerdo con la cultura del pueblo judío. Y en cada uno de los signos, en cada uno de los acontecimientos que va mostrando Jesús, se encuentra pues un mensaje que los lectores, incluso nosotros, tenemos que descifrar. Ahora bien, en esta segunda parte vamos a ver desde el capítulo 13 hasta el último, que es el 21. Y ya hemos dejado atrás la parte del ministerio público de Jesús, la predicación y los signos que va mostrando, para ahora pasar a un acontecimiento muy importante que es la última cena. Y alrededor de este acontecimiento se irán dando también esta misma secuencia, ¿no?, de libros, de pronunciamientos que tiene Jesús acerca de sí mismo. Y la primera parte que vamos a tratar es las últimas palabras, ¿no? Entonces, a partir del capítulo 13, Jesús lava los pies a sus discípulos. Eso también es un signo, ¿no? Jesús hace algo asombroso. Toma el rol de un sirviente común. Esto es algo que un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Es decir, un maestro para el tiempo de Jesús era una autoridad máxima, era una autoridad que se encontraba por encima de los discípulos. Los servidores eran más bien los discípulos. Y este gesto que tiene Jesús de lavar los pies ni siquiera lo hacían los discípulos, sino los esclavos dentro de un hogar, ¿no? Pero como todo lo que hace Jesús encierra una simbología, lo que Jesús quiere es revelar la naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y convertirse en siervo y morir por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento, ¿no?, a sus discípulos, que deben seguirle amándose los unos a otros como Él los amó. Es decir, el testimonio que da Jesús no es solamente de sí mismo, sino para los demás, porque los demás también tendrán que imitar este ejemplo. Él es el maestro, entonces todo lo que haga el maestro lo tendrán que hacer los discípulos. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús, porque esto les mostrará al mundo quién es Jesús. Es decir, los discípulos, al igual que Jesús, también deben manifestar signos. Nos falta, no solamente es la prédica de palabra, no es solamente decirle a una persona qué es lo que tiene que hacer, sino hay que hacer lo que las personas también deben hacer. En este caso, Jesús está manifestando el mandamiento nuevo del amor, o llevándolo a su plenitud, el amor por los hermanos. Entonces, ¿de qué manera, cómo debe ser este amor? De esta manera sencilla, servir, estar siempre a los pies de los otros. Entonces, en el discurso, en esta primera parte del 13, pasamos al 14 y 17, ¿no? En esta parte se da el discurso y oración de Jesús. Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración. Para mayor, si están interesados pueden ver todo ese desenlace que se va dando, ¿no? Es una gran proclamación de sí mismo y el último mensaje que tiene Jesús, y al final termina con una oración, ¿no? Todo el conjunto es unificado con algunos temas recurrentes. Entonces, en el primer tema, Jesús irá es decir, Jesús anuncia que se va. ¿Para qué? Para poder enviar al Espíritu Santo, el Paráclito. En el segundo tema vemos el Dios único. Este Dios único, ¿en qué consiste? Y consiste en una relación de amor. Luego el tercer tema serán los discípulos, son aquellos que permanecen en este amor divino, ¿no?
hablará acerca de la parábola de la vid y los sarmientos, es decir, cómo es que hay que permanecer la vid sin estar unida al sarmiento, no puede dar fruto, ¿no? Es clarísimo, no se puede dar fruto del aire. Necesitamos estar unidos a alguien. Luego está el Espíritu, empoderará a los seguidores de Jesús, es decir, les dará fuerza para cumplir su misión. Y por último, Jesús predica que habrá oposición, es decir, no será fácil la misión para los discípulos. Tal como lo vemos en esta imagen, por ejemplo, he tratado de identificar el martirio de San Esteban. Y así sucederá pues con la mayoría de apóstoles, con la mayoría de discípulos de los primeros tiempos de la iglesia. Entonces, vamos a desarrollar este primer tema, ¿no? Jesús se irá para él poder enviar al Paráclito. Esto es una noticia que entristece a los discípulos, por dos motivos, porque aman a Jesús y segundo, porque ellos esperan que Jesús restaure el reino de Israel, ¿no? Esto incluso se lo van a decir claramente, pero porque no entienden cuál es la misión de Cristo, la misión profunda que tiene Cristo. Entonces, si Él se va, entonces ¿en qué queda todas sus pretensiones? ¿En qué queda todo lo que ellos anhelaban? El hecho de sentarse a su derecha, a su izquierda. Entonces, esta noticia que les da Jesús los entristece, ¿no? Pero Jesús intenta decirles que es lo mejor. Por eso significa que Él enviará, porque eso significa que Él enviará al Espíritu Santo. Podremos explicarlo de alguna otra manera, ¿no? Jesús como humano solo puede estar en un lugar a la vez. Tal fue el caso. Jesús habitó en la tierra de Judá. Jesús habitó en un tiempo determinado. No es que estuvo yendo, teletransportándose, por así decirlo, de un lugar para el otro. Simplemente Jesús habitó en un territorio con sus discípulos. Pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, el Espíritu Santo trasciende el espacio y el tiempo. Tal es el caso de nuestros días. El Espíritu Santo, desde que Jesús subió al cielo, está con nosotros. Y ese Espíritu es el que da dinamismo, da función a la iglesia y da función también al mensaje de los apóstoles, de los discípulos y de todos aquellos que han recibido el mensaje de Cristo, ¿no? Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Y es cierto, es decir, gracias al Espíritu Santo, los mismos apóstoles, los discípulos también harán signos. Gracias al Espíritu Santo se llevará a cabo la fundación de la iglesia, tal es el día de Pentecostés, como lo vemos en esta imagen. Luego, el segundo tema que vamos a ver es el Dios único consiste en una relación de amor. Como les decía anteriormente, no es que intente dar una explicación teológica del misterio de la Santísima Trinidad, pero el lenguaje que utiliza Jesús al llamar a Dios Padre, y en esta relación que hay entre un padre y un hijo, pues esa relación se llama espíritu, es decir, el espíritu de amor que los une. Y aquí encontramos pues estos pequeños atisbos de lo que es el desarrollo del misterio de la Santísima Trinidad. No en su nombre como tal, pero sí en base a una relación, ¿no? Para Juan, la deidad del único Dios consiste en una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Jesús dice que el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo, que los atraerá al amor entre Él y el Padre. ¿Quién también nos conduce a ser parte de esa relación? El Espíritu Santo, ¿no? Como lo diría también San Pablo, ¿no? Nadie puede llamar a Dios Padre si no es movido por el Espíritu Santo. Luego el tercer tema es sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino. Entonces utiliza aquí la parábola de la vid y los sarmientos, ¿no? O en otra traducción son los pámpanos que están conectados a la vid. El amor de Dios puede permear la vida de una persona. ¿De qué manera? Sanándola, transformándola, renovándola. Es decir,
para que el cristiano permanezca vivo, para que el cristiano no sea un ser estancado, que no diga simplemente ya me bauticé y ahí quedó todo, y su vida sea infecunda, es más, muera, porque el discípulo, el cristiano que no se deja mover por el Espíritu y no se deja transformar por Dios, muere. Quien no avanza retrocede. Entonces, para que el cristiano, el discípulo de Dios, el discípulo de Cristo pueda mantenerse vivo, necesita estar unido a la vid y poder así también dar fruto, es decir, cumplir la misión a la que está llamado, ¿no? Recordemos bien que ser cristiano, más que tener el nombre, es una vocación, un llamado a. Otro tema también es el Espíritu empoderará a los seguidores de Jesús, ¿no? Para llevar a cabo la misión de Dios en el mundo, es importante primero que para sus discípulos cumplir el gran mandamiento de amar a todos a través de los actos radicales del servicio. Entonces, lo habíamos dicho, ¿no? O sea, el poder, la autoridad que ejerce Jesús no es una autoridad que domina, oprime, que busca tener servidores, sino al contrario, es el que tiene autoridad, el que tiene poder para gobernar, es aquel que se somete a los demás y los sirve. Entonces, y esto sirve para que sus discípulos den testimonio de la verdadera misión de Cristo. Entonces, esto requiere actos radicales de servicio, ¿no? Es decir, no se puede también tener una cosa a medias, no se puede aparentar servir, sino tiene que ser algo profundo, es decir, tiene que ser si bien es cierto, movidos por el Espíritu Santo, pero nacer de nosotros. Ahora, la misión también es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en las que los humanos se tratan entre sí. Aquí, en esta imagen que he colocado, está la figura de Salomé y su hija, la mamá es Herodías y su hija Salomé. Entonces, esta mujer estaba casada con Herodes, ¿no? Pero Herodes tenía un hermano con el cual estaba casada Herodías. Entonces, quien denunciaba el pecado de este hombre y el pecado de esta mujer era Juan Bautista, y a la mujer, sobre todo, no le caía bien Juan Bautista. Por lo tanto, en un momento, ya sabemos la historia, de una fiesta, la hija Salomé baila pues de una manera fantástica, tanto que entusiasma al rey y el rey le promete la mitad de su reino o lo que le pida a esta muchacha. Esta muchacha va donde su madre y la madre le pide a ella la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey, por no querer desairar a la joven y a los invitados, cumple su promesa. Pero Juan Bautista muere no tanto por el deseo de esta mujer, sino que muere dando testimonio de la verdad. Entonces los discípulos del Señor también tienen que dar testimonio de esta verdad. Entonces, por esta fuerza, por este poder que tienen, y en nosotros que somos bautizados también tenemos esa dignidad de sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? En esta parte de profetas, pues, ¿qué tenemos que hacer? Esto mismo, exponer y nombrar nombrar las maneras egoístas y pecaminosas de los humanos, ¿no? Eso hace un profeta. Juan Bautista era un profeta y los profetas antes de Jesús también hacían lo mismo con el pueblo. Entonces, declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. También es otra misión del profeta, es decir, del discípulo que anuncia a Cristo, ¿no? No solamente es denunciar los pecados, porque eso sería algo, no sé, pesimista, una visión pesimista del hombre, sino que también trae esperanza. El discípulo debe traer esperanza. ¿De qué manera? Declarando que Jesús es Dios y salvó al mundo porque lo ama, ¿no? Detrás está el mensaje de amor que pienso que el autor también ha experimentado. Al sentirse el discípulo amado, ¿no? Como lo hemos visto, pues es esa experiencia de amor que quiere compartir también con todos los hombres. Y por último, este tema de Jesús predice que habrá oposición. Entonces, como los líderes judíos lo rechazan a él, sus seguidores serán también perseguidos. Pero les dice que no teman. ¿Por qué? Porque él ha vencido al mundo. La pregunta está,
después que uno termina de leer, ¿y cómo es que vence al mundo Cristo? Y no lo dice, no dice Jesús, yo he vencido al mundo trayendo esto o haciendo aquello, sino que vamos a pasar a la siguiente parte donde nosotros encontramos cómo Jesús vence al mundo. Repito una vez más, el autor de este evangelio quiere que nosotros descubramos el mensaje de fondo, que nosotros descubramos quién es Jesús y que lo aceptemos por nuestra propia cuenta de manera libre y pues sin ningún condicionamiento, ¿no? Pero Él nos va dando pistas a lo largo de todo el evangelio. Entonces, se presenta ahora la muerte de Jesús y su resurrección. Entonces, en el capítulo 18 vemos el arresto de Jesús. Los judíos envían soldados donde estaban Jesús y sus discípulos. Algo muy asombroso, una señal muy asombrosa que ocurre en este momento es cuando ellos preguntan ¿quién es Jesús? Él declara, yo soy. El yo soy era el nombre por excelencia de Dios, ¿no? En griego se dice ego eimi, y probablemente en hebreo el tetragrama que nosotros encontramos era muy similar en su manera de escribir al nombre de Dios, es decir, el verbo ser, estar, era muy similar a lo que de repente nosotros llamamos Yahvé o Jehová en otras malas traducciones, ¿no? Y dice que cuando Jesús dice yo soy, ellos caen de espaldas. Entonces esto es algo pues fabuloso en este evangelio, ¿no? Es algo muy bien pensado por Juan, porque está declarando que en el nombre de Jesús pues existe poder, ¿no? Existe poder en Jesús mismo. Entonces Jesús revela su nombre divino mientras está entregando también su vida. Entonces no es una situación fácil, no es una situación de aparente gloria, de majestad, de honor, ¿no? Sino que lo están buscando para apresarlo y matarlo. Y en querer apresarlo y matarlo, Jesús está revelando, ¿no? Podría haberlo hecho en otro acontecimiento, por ejemplo. Si nos ponemos a pensar en la entrada de en Jerusalén, ahí podría haberlo dicho, ¿no? Yo soy, y de repente hubiese sido, pues, algo más, no sé, ceremonioso, hubiese causado de repente más impresión, pero Jesús escoge este momento, un momento duro, fuerte, donde sus discípulos se irán, todos se esparcirán y nadie lo acompañará en su momento de su pasión, donde Jesús manifiesta su nombre divino. Entonces, aquí he colocado esta imagen porque ya en todo el Evangelio se viene desarrollando esta dinámica de la manifestación del nombre de Dios, ¿no? Pero siempre acompañado por otro calificativo. Y a lo largo de todo el Evangelio, en la primera parte, si ustedes se ponen a leer, encontraremos 7 veces, tal como lo indica en estas citas bíblicas, 7 veces este yo soy, ¿no? Pero acompañado de yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Entonces, 7 veces que no están colocados, repito, al azar, sino que este número 7 refleja perfección, y la perfección también viene de Dios, ¿no? Dios es perfecto. Entonces, de esta perfección nos está hablando el Evangelio de San Juan. Pero después también aparecerá en esta segunda parte 7 veces que aparece el nombre de manera estructurada, este yo soy, ¿no? Primero está este grupo que aparece con otro calificativo, pero a lo largo de todo el Evangelio aparecerá el yo soy solamente, también en 7 partes que nos indicarán pues que se trata del mismo Dios en el que los judíos creen, ¿no? Tal es el caso de Juan 4:26, 6:20, 8:24, 8:28, 8:58, 13:19, 18:5, ¿no? Entonces todo es como una guía, ¿no? Juan nos está guiando, Juan de alguna u otra manera nos está indicando hacia dónde tenemos que llegar, ¿no? Entonces, repito una vez más, este verbo, ¿no? Que en Juan está escrito en griego, ego eimi, y que en los
en el nombre que tenía que leer el sacerdote en el templo, era el nombre del pacto, ¿no? Incluso, aquí están las citas bíblicas, tal es el caso de Éxodo 3:14, Isaías 43:10 e Isaías 46:9, donde aparece este yo soy. Luego pasamos a esta parte del 18b es la segunda parte de este capítulo, ¿no? Y a partir de esta mitad se da la crucifixión de Jesús, ¿no? Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones, ¿no? A Jesús no lo condenan por ser un criminal, a Jesús no lo condenan por ser, ni siquiera por generar revueltas, porque Jesús no había hecho nada de eso, ¿no? Simplemente por sus declaraciones que eran una blasfemia para los judíos, ¿no? El decirse hijo de Dios, rey de Israel. Primero lo hace delante de los sumos sacerdotes y luego delante de Poncio Pilato, que se tiene que tomar, este personaje se tiene que tomar seriamente a quien sea acusado como rey. Entonces, ¿por qué? El contexto histórico-cultural nos muestra que todo aquel que se hacía pasar por rey y no era un rey reconocido por el emperador romano, pues era acusado de sedición, es decir, de querer usurpar cargos, usurpar un poder para luego irse contra el imperio, ¿no? Herodes, por ejemplo, no era un rey legítimo para los judíos, era un rey respetado porque este rey había sido nombrado por el emperador romano, ¿no? Así como el emperador nombraba a un procurador para la zona de Judea, para la zona de Galilea había nombrado a Herodes, digamos, para poder encontrar afinidad también con el pueblo, ¿no? Y pueda ayudarlo en el gobierno, un gobierno que el Imperio Romano de todas maneras buscaba la paz. Pero el problema era que si había un rey que no era autorizado por el emperador, entonces corría peligro Poncio Pilato, porque él era el encargado de calmar las revueltas, de buscar la paz. Y si se lanzaba una sublevación, pues podía ser ejecutado tranquilamente, ¿no? Por no cumplir bien su oficio. Entonces, Pilatos le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Entonces, esto significa que él es rey, ¿no? Pero su reino es para este mundo, pero sus valores no se derivan de este mundo, ¿no? Es decir, un reino que viene de lo alto, ¿no? Que viene de lo alto para instaurarse en la tierra y que busca instalar otros valores, ¿no? Ya como lo hemos visto en los capítulos anteriores, de servicio, de amor, en fin. Entonces, es un reino a la inversa. Por eso que aquí más o menos está representado en la imagen, ¿no? Es un reino a la inversa personificado en la cruz. Pero este reino en el cual Jesús vence al mal al dejar que el mal lo venza a él, ¿no? Es un poco irónico, por así decirlo, ¿no? Como vencer al mal dejándose aplastar por el mal, ¿no? Siempre nos han enseñado que debemos luchar contra el mal, pero sin embargo Jesús no cede ante el mal. No es que caiga en pecado, ¿no? Sino que Jesús se deja maltratar, Jesús se deja matar, ¿no? Por esta opresión que tiene el pueblo, ¿no? Y obtiene la victoria a través de un acto de amor sacrificial. Esa es la victoria de Cristo. Luego ya pasamos al capítulo 20 que habla acerca de la resurrección de Jesús, ¿no? En este capítulo se nos narra que el cuerpo es colocado en una tumba que luego es sellada con una enorme piedra. Es necesaria muchos soldados para moverla, ¿no? Y que justamente se coloca ahí para que nadie pueda entrar y no ocurra el riesgo de que alguien robe el cuerpo de Jesús y se diga que ha resucitado, ¿no? Entonces se quiere evitar a toda costa que se cree más fábula alrededor de la persona de Jesús, ¿no? Pero ocurre que el primer día de la semana, María y los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Y luego María se encuentra con Jesús. Entonces la resurrección de Jesús
se conecta con otros patrones de 7, ¿no? Como lo habíamos dicho, este final del Evangelio, la resurrección de Cristo, también es precedido por otras señales. Por ejemplo, cuando Jesús habla del el agua viva, en el capítulo 2, luego está la sanidad de un niño enfermo, ¿no? Que también significa dar vida, la sanidad de un hombre paralizado, es decir, un hombre paralizado también es alguien que no se vale por sí mismo y que necesita pues un aliento renovador y por lo tanto la vida, ¿no? Lo encontramos en el capítulo 5, luego está la alimentación de 5.000 hombres que tienen hambre, necesidad, la sanidad del hombre ciego y por último la resurrección de Lázaro. Entonces estos 7 signos nos van conduciendo a este gran signo de la resurrección de Cristo. Todo lo que Jesús hace son señales que hablan de sí mismo, ¿no? De quién es en verdad. La resurrección demuestra la declaración de Jesús de que es Hijo de Dios cuyo amor ha conquistado la muerte. Entonces, y luego encontramos el capítulo 21, que es el final, ¿no? Llamado el epílogo. Entonces, aquí en este pasaje hermoso, para mí uno de los mejores que he podido encontrar, ¿no? Personalmente hablando, muestra que los discípulos han perdido pues toda esperanza. A pesar que han escuchado la resurrección de Cristo, algunos lo han visto, pero no se aparece, ¿no? Entonces vuelven a sus faenas, a sus labores habituales, y en este caso la pesca, y ocurre que al igual como Jesús los había llamado en una pesca que no tenía fruto, o sea que no había producido nada durante toda la noche, Jesús los encuentra de esta misma manera pescando sin haber conseguido absolutamente nada. Entonces Jesús les manda a lanzar las redes hacia la derecha y de esa manera encuentran una gran cantidad de peces. Entonces esto también es un signo, ¿no? Jesús encuentra a sus discípulos que están pescando nada. Aquí se muestra la imagen del verdadero discipulado. ¿En qué consiste este verdadero discipulado? Su enfoque no debe ser en el trabajo como tal, no en el esfuerzo, cuánto hago, cuánto tiempo invierto, sino en escuchar y obedecer cuando Él les hable, ¿no? Fíjense, ellos por su propia cuenta no han encontrado absolutamente nada. Pero viene Jesús, les manda, ellos obedecen, a pesar de que no saben quién es este hombre que les está mandando, y esta obediencia genera frutos, produce, ¿no? En el nombre de Cristo. Y luego Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en la misión de Jesús, indicando que él también daría su vida, ¿no? Este hermoso pasaje en el cual Jesús renueva la vida de Pedro, sanándolo 3 veces, ¿no? Porque acordémonos que Pedro lo había negado 3 veces, y 3 veces Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y luego le comisiona, apacienta a mis corderos. Y luego de este pasaje, que Jesús encomienda a Pedro la misión de pastorear, de guiar a la iglesia, encontramos que el autor habla ahora de sí mismo, ¿no? Como el discípulo amado. Entonces esta última parte aparece como en un contraste. En este mismo capítulo primero aparece Pedro, luego le dice, sígueme, que Pedro está caminando, y detrás de Pedro está siguiéndolo el discípulo amado. No hablamos exactamente de Juan, sino del discípulo amado. Y Pedro le pregunta, ¿y no? ¿Qué hay con él, no? Y Jesús le dice, yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿No? ¿A ti qué te importa? Por así decirlo. Entonces, el autor está hablando de su misión, ¿no? Dice, su trabajo no es dirigir el movimiento de Jesús, como lo ha indicado a Pedro, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros crean, ¿no? Así termina el Evangelio. ¿Por qué escribe el autor? Para dar testimonio, para buscar que los otros también se encuentren con Jesús, que su testimonio sea un testimonio, por así decirlo, fecundo. Entonces, este hermoso evangelio que todos, pienso, deberíamos leerlo, no son muchos capítulos, sinceramente, nos puede también hablar mucho el día de hoy
a todos nosotros, especialmente ustedes jóvenes de la JUFRA, ¿no? que se están preparando, o algunos ya han entrado en la profundidad del seguimiento de Cristo, ¿no? Y de repente preguntándose a la vocación, al llamado al que Jesús los está invitando, esta invitación que Dios tiene para todos, absolutamente para todos, creyentes y no creyentes. Aquel que se encuentra con el Evangelio de Juan y no es creyente, pues sabrá también descubrir estos signos, ¿no? Y a la final podrá decir quién es Jesús, ¿no? Podrá decir quién es Jesús, y nosotros también, leyendo este Evangelio, tenemos que dar una respuesta movidos por los signos que se nos están mostrando y movidos por el Espíritu Santo. Gracias por haberme invitado a estas charlas, gracias por dejarme compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones acerca del Evangelio de Juan. Los motivo ahora a abrir su Biblia y a comenzar a leer desde el capítulo 1, si es que ya lo han hecho, felicitaciones, y los invito a concluir, a terminarlo, para que el Señor pues nos siga hablando continuamente. Paz y bien.